El día de hoy veremos qué es el diagrama de operaciones del proceso, importancia del diagrama de operaciones del proceso, elementos del diagrama de operaciones del proceso, cómo elaborar un diagrama de operaciones del proceso y ejemplos aplicativos. ¿Qué es el diagrama de operaciones del proceso? El diagrama de operaciones del proceso, o DOP, es la representación gráfica y simbólica del acto de elaborar un producto o servicio. Este diagrama muestra las operaciones e inspecciones por efectuar, las relaciones sucesivas cronológicas y los materiales utilizados. En este diagrama solo se registrará las principales operaciones e inspecciones para comprobar su eficiencia, sin tener en cuenta quién las efectúa ni dónde se lleva a cabo. Importancia del diagrama de operaciones del proceso. El DOP es importante porque ayuda a muchas cosas, como por ejemplo, clarificar el proceso. El DOP brinda una imagen clara de toda la secuencia de los acontecimientos del proceso. Facilitar el estudio. El DOP ayuda a estudiar las fases del proceso en forma sistemática. Optimizar el manejo de materiales. El DOP disminuye las demoras, compara dos métodos, estudia las operaciones para eliminar el tiempo improductivo. Además, ayuda a identificar la materia prima, primaria y secundaria para cada proceso. Elementos del diagrama de operaciones del proceso. Para elaborar un DOP es necesario utilizar tres símbolos. Entre ellas tenemos operación, inspección y actividad combinada, además de un elemento que resume numéricamente el proceso, el cual se denomina tabla resumen o cuadro resumen. Ahora veamos cada uno. Operación. Este símbolo se usa cuando se modifican intencionalmente las características físicas o químicas de un objeto. Se produce también una operación cuando el operario proporciona o recibe información, cuando planea o cuando calcula. Es decir, ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus características, se está creando o agregando algo, o se está preparando para otra operación, transporte, inspección o almacenaje. Algunos ejemplos pueden ser lijar una pieza, el tiempo de secado de una pintura, girar una tuerca, limpiar una placa, dibujar un plano, medir la altura de una mesa, y entre otros. Inspección. Este símbolo se usa cuando se examina un objeto para identificar sus características, verificar la calidad del servicio brindado o la cantidad otorgada. Algunos ejemplos pueden ser revisar las botellas que están saliendo de una planta embotelladora, pesar un rollo de papel para verificar que pesa 1 kilo, contar un cierto número de piezas, leer instrumentos medidores de presión o temperatura, etc. Actividad combinada. Este símbolo se usa cuando se desea indicar actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo. Los símbolos empleados para dichas actividades, operación e inspección, se combinan en un círculo inscrito en un cuadro. Tabla o cuadro resumen. Este elemento es una tabla donde se muestra de forma resumida todas las actividades del proceso, mostrando así la cantidad total de operaciones, actividades y su respectivo tiempo. ¿Cómo elaborar un diagrama de operaciones del proceso? Para realizar un DOP se debe seguir las siguientes reglas. Se utilizan solamente los símbolos de operación, inspección y combinado. El componente o materia prima principal debe colocarse a la derecha del diagrama. Al lado derecho de cada símbolo se coloca una breve descripción de la actividad. Máximo tienen que ser 3 palabras. No debe existir cruces entre las líneas. Los símbolos deben ser exactamente del mismo tamaño. El modo de los verbos debe ser el mismo para todas las operaciones. Se recomienda el modo infinitivo. Por ejemplo, si en una actividad describo inspeccionar, en otra no debería ser inspeccionando o inspeccionaré. O quizá en una actividad es moler, no debería colocar luego uno que diga molido o moleré
o fue molido. Todas las entradas y salidas al sistema deben estar claramente establecidas mediante líneas horizontales. Las entradas deben ir a la izquierda de la línea vertical y las salidas a la derecha. Sobre las flechas se anotan breves descripciones. Cuando se producen desechos, se coloca una línea a la derecha, indicando las causas. Cada vez que se realiza un cambio sustancial en el producto, se debe indicar con dos líneas paralelas y entre ellas la información del cambio. En caso existan bifurcaciones en el proceso, estas deben ser representadas en el diagrama. En el caso de actividades repetidas, se colocan dos líneas paralelas y entre ellas el número de repeticiones. De manera similar se realizan para los reprocesos. Todas las operaciones y controles deben ser debidamente numerados. La numeración se efectúa de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Ahora que ya conocemos las reglas para elaborar un DOP, veamos dos ejemplos. Ejemplo básico de un diagrama de operaciones del proceso. En este diagrama se describe un producto que nace a partir de tres materias primas. La materia prima principal siempre se colocará en la parte derecha, es decir, en el flujo vertical más largo. Ejemplo detallado de un diagrama de operaciones del proceso. En este diagrama se describe un producto que nace a partir de 5 materias primas. La materia prima principal siempre se colocará a la derecha, es decir, mostrando el flujo vertical más largo. Además de describir las actividades, se muestra al lado izquierdo de cada operación el tiempo y demora de cada actividad, y en la parte inferior izquierda un cuadro o tabla resumen de las actividades, cantidad y tiempo.